Y está conmigo esta mañana, le agradezco mucho, el doctor Rogelio Rodríguez. Él es abogado catedrático de la UNAM, miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial y exdirector general adjunto de Transporte y Control Aeronáutico de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC, que ahora se llama AFAC. ¿Qué tal, Rogelio? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Buenos días, Rodrigo. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Qué gusto. Pues tú como especialista, bueno, pues que tuviste, como lo acabo de leer, un perfil, digamos, que te hace entender muy bien lo que está pasando y sobre todo la reorganización del espacio aéreo y sobre todo pues las 6 medidas que se anuncian ayer. ¿Qué opinión te merece todo este panorama? Pues es un tema complejo que tiene muchas aristas. Por un lado, tenemos eh, los problemas de estas incidencias o incidentes que se han sucedido en el espacio aéreo. Eh, el tema del control del tránsito aéreo. Y esto que se liga, en este momento, que se ha ligado con la puesta en operación del aeropuerto en Felipe Ángeles. Eh, Esta situación que además ha tenido también coincidencia con el llamado rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. Y, y bueno, pues una de las primeras cuestiones es que ese es un tema que tiene que revisar si efectivamente los incidentes aéreos tienen estricta relación con el rediseño. Yo lo que puedo compartir contigo y con el auditorio es que quizá estamos involucrándonos con un tema que hoy encuentra esta coyuntura, pero que ha sido lamentablemente coincidente o ha sido repetitivo desde hace muchos años, incidentes que se suscitan en el control del tránsito aéreo y que el CNEAM pues tiene que revisarse muy bien la preparación de los controladores de tránsito aéreo, los equipos, la actualización de muchos elementos, porque lamentablemente no es un tema que se ha aislado. Este tema, este incidente ha sido, por supuesto, que ampliamente difundido, pero no es aislado. Claro. Es un tema que se resuelve, o sea, ya decías tú, bueno, pues hay que revisar equipos, hay que revisar personal. Tiene que ver evidentemente con presupuesto y mencionabas algo, esto no es de ahora, digamos, coyuntural, vinculado a la reorganización. Digo, a lo mejor se agudizó y esa sería mi primera pregunta, si dirías que se ha agudizado un problema que ya estaba y dos, ¿es un problema de presupuesto, dirías tú? Bueno, no me parece que sea un tema de presupuesto, Bien. porque el presupuesto para, digamos, el tránsito aéreo histórico, si bien bollante, creo que ninguna área del gobierno históricamente es bollante, pero no es un tema de presupuesto. Es un tema de no quiero no quiero irme a elementos tan anteriores, pero señales resultantes. Uy, no, estamos teniendo problemas con la comunicación con Rogelio Rodríguez, que es abogado catedrático, fue director general adjunto de la DGAC en su momento, y bueno, pues ahora nos está diciendo justamente algo importante, ¿no? Que ya también escuchamos con el capitán Guillermo Galván al principio de la semana, que no es algo, digamos, de ahora, sino algo pues ya más estructural, y bueno, nos decía Guillermo el lunes del tema del presupuesto, pero ahora nos decía el doctor Rogelio que finalmente pues no necesariamente el presupuesto. Entonces, nos decía Rogelio, ¿de cuál dirías que es el asunto que se tiene que abordar? Bueno, el asunto es que CENEAM tiene un problema recurrente con sus controladores de tránsito aéreo, no de manera personal, en sus relaciones con su dirección, y que no tiene un ente que le supervise. La FAC no supervisa a CENEAM, CENEAM se autorregula, se autocapacita, y bueno, es tiempo de revisar esta situación, porque estas fallas que sucedieron son finalmente fallas humanas. A reserva de que se haga una investigación exhaustiva y minuciosa, son fallas humanas, Rodrigo. Entonces, el tema es, además, te repito, es un tema que se ha sucedido podemos ver los reportes de los últimos meses y antes incluso del rediseño. Estos incidentes lamentablemente ya ocurrían. Entonces sí, por un lado tenemos que atender al tema del rediseño, a que se reúnan
por supuesto los especialistas, las líneas aéreas, que son los usuarios, las autoridades, y que revisen efectivamente los pilotos, por supuesto, y los controladores que revisen, pero no es un tema, de los incidentes, no es un tema de que tenga estricta relación con el rediseño. Es un tema donde el control tránsito aéreo, centro de control, la torre de control, tienen que garantizar, y para lograr eso se tendría que revisar efectivamente cómo son capacitados, cómo están los accesos tecnológicos a los equipos de control, y bueno, pues esto, insisto, es una coyuntura que aborde por fin un tema que ha sido muy recurrente. Y luego, por el otro lado, no quisiera dejar de entender que efectivamente tenemos un campo aéreo, un único campo aéreo en el Valle de México para 2 aeropuertos, y que esos aeropuertos tienen que coordinar su control, su manejo de tráfico, tanto en aproximaciones como en salidas, y bueno, que tenemos que reconocer que es un campo aéreo limitado, es un único campo aéreo donde ahora van a compartir 2 aeropuertos, o están compartiendo 2 aeropuertos, y vamos a darle oportunidad a ver ahora la seguridad ante todo, pero ahora también a la eficacia. Claro, y algo de lo que mencionas, Rogelio, digamos, evidentemente sin ser un especialista, me genera cierta inquietud, y es que hoy por hoy, pues realmente el aeropuerto Felipe Ángeles tiene un nivel de operaciones mínimo, no está funcionando, pero si se empieza, como estos 6 medidas que ayer anunciaron, a tener mucho mayor tráfico aéreo, con la problemática que no se ha acabado de resolver o que no se ha resuelto, que es la que ya planteas, que no es nueva, digamos, ya venía con el volumen de operación que ya teníamos, pues son más factores en el aire, ¿no? Y eso me hace pensar o intuir que eso podría complicar más las cosas. Ahí sí, cuando aumente el volumen del otro, porque como decías, es un mismo campo aéreo con 2 aeropuertos. Sí, efectivamente, pero todas esas cuestiones deben estar planeadas, digamos, en las trayectorias, el manejo de las aerovías. Tiene que incluso medirse cuál va a ser la eficiencia de Aeropuerto Felipe Ángeles cuando tenga esas operaciones de charteros y carga aérea, esas operaciones que se van a trasladar voluntariamente por acuerdo con la industria y el sector gobierno y el aeropuerto, pero estas simulaciones tienen que correrse en algo que no ha sucedido. Tienen que correrse con la industria, con las autoridades, con los especialistas, y correr los modelos antes de hacer la operación. Lo que no podemos hacer es echar a andar la operación a partir de premisas especulativas. Claro. Tenemos los equipos, tenemos los especialistas en México para hacer los DNEOs simulados, incluso asesorarnos por la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, para que no sucedan improvisaciones, o no se hable de riesgos. En la aviación no podemos tolerar, quienes estamos desde hace muchos años en el sector, que se hable de inseguridad, que se hable de riesgo. Si algo tiene visos de riesgo o atenta contra la seguridad, hay que parar. Entonces, creo que se pueden correr los modelos de aerovías, de aproximaciones, de salidas, de labores coordinadas entre los 2 aeropuertos, y entonces decirnos cuál es la capacidad en campo aéreo de un aeropuerto y otro, y que la industria atienda esa situación para programar sus vuelos. Y si la eficiencia se logra, o se logra la máxima eficiencia, a todos nos va a dar mucho gusto. Pero por supuesto, algo que no podemos escatimar es la seguridad. Claro, porque lo hemos visto, bueno, en el sector aéreo, en todo es clave, pero evidentemente el sector aéreo pues no tiene margen para tener errores, porque son vidas, por supuesto, pero sobre todo pues esa reputación es costosísima. Por otro lado, lo hemos visto en un tema no relacionado, digamos, con el tráfico aéreo, pero sí con los aviones, cuando los 737 MAX de Boeing, pues prácticamente con 2 incidentes evidentemente terribles, pues la compañía tuvo un impacto financiero enorme, pero sobre todo las aerolíneas que ya tienen integradas a sus flotas de esos aviones, pues tuvieron que tenerlos parados durante varios años en lo que se resolvía, y no queremos que algo así ocurra, sobre todo cuando se ha realizado una inversión tan grande en todos los términos de esta situación, y de ahí que lo que mencionas, pues sí, evidentemente es clave. Rogelio, te agradezco mucho la entrevista y ojalá volvamos a hablar pronto. El agradecido soy yo, y saludos a ti y a todo el auditorio. Gracias. Allá escuchamos al doctor Rogelio Rodríguez, abogado catedrático de la UNAM,